Muy buenas tardes a todos y a todas, también a los compañeros estudiantes del Máster Oficial de Derecho Constitucional que también nos van a seguir por retransmisión. Hoy estamos aquí para presentar este libro, Félix Ovejero, La deriva reaccionaria de la izquierda, un libro que, como todos ustedes saben, y buena muestra es pues el interés que ha suscitado esta presentación. No es usual pues que un día de verano, en la tarde, a estas horas de las 6 de la tarde, pues que podamos concitar tanta gente. Los propios integrantes de esta presentación pues decían que era bastante raro encontrar tanta gente en un día como hoy, ¿no? El mes de junio, aquí en Valencia, han estado en la playa y dicen, no, pues si lo normal es que estuviera que en la playa. Digo, sí, pero mira, hay gente que está trastornada y viene estas cosas que convocamos otros trastornados. Entonces, claro, es una alianza perversa. Muy bien, pues estamos efectivamente aquí para presentar este libro, con un libro muy polémico que ya va por la 4ª edición. Esto es toda una heroicidad, ¿no? en el mundo editorial, que un libro de estas características, con este contenido, pues consiga llegar a hacer 4 ediciones, y parece que puede incluso ya ir para la 5ª. Por supuesto. Y también a un buen amigo tanto del autor como de mi persona, el profesor Francesc de Carreras, que ha aceptado también pues venir aquí porque hacía mucho tiempo que no nos visitaba aquí en la Universidad de Valencia. Bueno, como ustedes saben, el profesor Francesc de Carreras va a hacer la presentación, digamos, del libro, luego va a intervenir el autor. En este caso a mí simplemente me toca la coordinación de la mesa, y también luego esperamos que haya un animado debate sobre las cosas que seguramente pues se van a comentar aquí en esta presentación. Los dos personas que van a intervenir, los dos compañeros que van a intervenir en esta mesa son suficientemente conocidos por todos ustedes, pero bueno, de todas formas, por aquello de las formas en nuestros actos académicos, pues el doctor en Derecho, Francesc de Carreras, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido, y a él le gusta, a él le gusta especialmente que hagamos referencia siempre a una actividad a la que estuvo ligada en sus orígenes, ¿no? de trabajo universitario, que es la de ser secretario de la revista Destino, que es una de las revistas pues señeras, ¿no? Ya con mucha solera, ¿no? Desde los años de la posguerra, todo el franquismo, y que fue un punto de referencia tanto la revista como la editorial Destino, ¿no? Creadora de los premios Nadal. Además ha sido también pues miembro del Consell Consultiu de la Generalitat de Cataluña, y como también ustedes saben pues es un columnista habitual del periódico El País. El profesor Francesc de Carreras, que además en realidad es conocido internacionalmente porque es uno de los fundadores de Ciudadanos, a él le molesta mucho que digamos, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Esto en realidad, todo lo demás que hemos contado es puramente anecdótico, porque el hecho fundamental y decisivo Entonces el profesor Francesc de Carreras, que empezó su militancia en el PSUC, y el día que se fundó dijo, lo he hecho. Finalmente. El profesor Francesc de Carreras empezó su carrera, digamos, de militancia política en el Partido Socialista Unificado de Cataluña, la filial catalana, digamos, del Partido Comunista de España, compartiendo militancia con algunos compañeros que también estaban aquí presentes, y posteriormente, pues en un momento determinado de la evolución del tripartito, ¿no? Con los problemas que generó, junto con otros intelectuales progresistas, pues crearon lo que en aquel momento era progresista, al menos, que era Ciudadanos. Ya veremos lo que tenemos que o nos aportan las personas. Y Félix Ovejero también pues estuvo en esos conciábulos, ¿no? Y en esa conspiración para generar ese partido. Él estuvo un poco más distanciado. Francesc, pues con toda la razón del mundo, dijo, el único que sabe algo de todo esto, montar un partido, soy yo, que soy catedrático de Constitucional, porque todos los demás que estaban reunidos allí eran poetas y gente de mal vivir, ¿no? Sí, entonces, pues evidentemente el culpable, digamos, de fondo es Félix, pues era de los mal vivir. Bueno, en este caso hoy es el protagonista. Félix es profesor de la Universidad de Barcelona en filosofía política y también en metodología de las ciencias sociales.
Es autor de una profunda bibliografía sobre temas de socialismo, democracia, nacionalismo, y él también tiene especialmente cariño a una obra, ¿no?, la ética de la estética, que digamos que de alguna manera es su posición personal, además, ¿no?, frente a este tipo de problemas, y ha sido columnista del País hasta que lo purgaron, y en este momento, bueno, creo que se puede decir esto, más o menos. Bueno, hasta que lo purgaron más o menos. Yo no lo escuché. No, tampoco. Y luego, pues es columnista en este momento del periódico El Mundo. Entonces vamos a dejar en primer lugar que intervenga el profesor Francesc de Carreras, luego intervenga Félix Ovejero, y por último, pues claro, todos ustedes, entre todos haremos, si quieren ustedes, un debate, un intercambio de puntos de vista, preguntas por supuesto, pero también, ¿por qué no?, una sana discusión sobre lo que se diga por los intervinientes. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí, por estar también en un día, pues, de fin, casi ya de verano, ¿no?, en Valencia. Y bueno, tiene la palabra el profesor Francesc de Carreras. Vale. Bueno. Si puedes coger ese. Pues muchas gracias a Roberto Liciano, a los compañeros que me han invitado. Encantado, como siempre, de estar en Valencia, y de estar en Valencia en un día de sol, claridad, y de haber comido un arroz delante del mar, etcétera, etcétera, en buena compañía. Creo que es un poco el aula ideal para que exista un debate, porque a veces vas a sitios, te ponen ahí una tarima alta, pues no sé cuántos metros, después hay 20 personas que están desperdigadas y que es casi imposible, ¿no? Pero aquí hay como el tema es, digamos, un tema para tener un buen debate, porque es una crítica a la deriva de la izquierda en los últimos no sé cuántos años, pero 20 o 30 o más, ahora algo me referiré a ello. No voy a ser muy extenso, hablar sobre todo del planteamiento de qué hace Félix de esta deriva reaccionaria de la izquierda, y plantear algunas de sus posiciones para que él las remate, más que las remate, las explique mejor, y después podamos tener un debate entre nosotros. Claro, Félix trata de un viejo tema. Yo soy ya bastante mayor, como ustedes pueden comprobar, pero desde siempre, desde que era pequeñito, que ya estaba aficionado a estas cosas, siempre he oído hablar de la crisis de la izquierda. Quiero decir, cuando en Cataluña se hablaba de la crisis del textil, que era como los años, sobre todo los años 60 y tal, ¿no? Y se decía, no, es que ha habido, antes de la industria textil empezó la crisis del textil, y por tanto, pues un poco la izquierda siempre, como para decirlo de alguna manera, la izquierda que ha variado con el tiempo, pero lo que podemos decir, izquierda a partir del siglo XVIII, los revolucionarios franceses, la revolución americana, tal, pues ha sido siempre un movimiento muy autocrítico consigo mismo, pues siempre lo que quiere es hablar de la crisis. Pero yo creo que aquí lo ha centrado en la actualidad, y lo que vemos hoy en día, solo leer los periódicos, solo escuchar los políticos, solo ver programas de los partidos políticos que se autotitulan de izquierda, y este sí que es un gran tema, y este es un gran tema. Félix comienza de manera así suave, ¿no? Dice la izquierda anda mal, pero muy mal, y desde hace bastante tiempo. Con lo cual no es una entrada así suave y tal, sino, oiga, esto va muy mal. ¿Por qué lo dice? Hay una manera de contarlo que no es la suya, que es cuando dicen aquello, el socialismo en Europa va muy bien porque ha ganado las elecciones en Holanda, en Noruega, en Dinamarca y en Francia y en España. El socialismo va muy bien. Al cabo de 2 años dice, el socialismo va muy mal porque solo ha ganado en Estonia y en Letonia, para suponer, ¿no? Es decir, no es esto, estamos hablando de ideas, no estamos hablando de partidos, estamos hablando de si estas ideas, de las ideas, digamos, que provienen de la izquierda, que tiene dos fuentes, a mi parecer, el liberalismo y el socialismo, dos fuentes, una primera en los siglos XVII, si podemos ir un poco para atrás, pero sobre todo XVIII, y después seguir,
y después el socialismo, que empieza sobre todo con las ideas a partir de la industrialización, de la revolución técnica, etcétera, y del movimiento obrero, pues estas dos fuentes siempre han sido muy autocríticas consigo mismo y críticas de unos con otros. Entonces, ¿por qué dice Félix que la izquierda anda mal, pero muy mal, y desde hace bastante tiempo? Hombre, él lo sitúa yo creo en que desde... Tú corrígeme en todo lo que yo diga que tú no hasta quieres ahora decir. ni una. Todo lo que he dicho es contrario. Pero porque uno pues son lecturas, los libros tienen lecturas, ¿no? Y él lo sitúa, yo creo, en cuando la izquierda se separa de la razón ilustrada, para decirlo de alguna manera. ¿Esto cuándo sucede? Hay una fecha histórica, que tú la subrayas, que es el mayo del 68, ¿no? Es posible como fecha histórica, pero yo lo situaría, bueno, y tú también lo sitúas con anterioridad y a través de corrientes como yo diría dentro del marxismo, por ejemplo, la escuela de Frankfurt, sí. Yo creo que es una clara rechazo al racionalismo y a la ilustración, una clara crítica a la ilustración y una construcción que a mí siempre se me ha hecho como muy espesísima y muy difícil de entender. Quizá haya alguien que la entienda, pero será alguien muy inteligente. Pero ya ahí empezamos. Y después cuando ya empiezan a juntar las ideas de Nietzsche, de Freud y de Marx en una amalgama rarísima y que conduce, a mi modo de ver, a una confusión y que lleva a que la izquierda ya no sea unificada, un movimiento más o menos, digamos, con ideas sobre el cambio social, sino una construcción hecha a base de movimientos. Están pues el problema ecológico por un lado, y desde la ecología se puede cambiar el mundo. Un cierto feminismo, el feminismo de los últimos pues, dominante ahora y de los últimos 30 años, pues un feminismo que también tiene que cambiar el mundo. Después están pues determinados aspectos de libertades y de protección de las minorías, que estos también, si se soluciona, cambiarán el mundo. Después está el tema, sobre todo, de las identidades, la recuperación de las identidades, que pueden ser identidades desde costumbres sexuales hasta, sobre todo, identidades colectivas nacionales, y estos también continúan a cambiar el mundo. Ahí estamos en una destrucción de la idea de la idea ilustrada de una cultura universal, dijéramos, de que somos hombres antes que heterosexuales, homosexuales, hombres, mujeres, catalanes, españoles, etcétera, ¿no? Y este es un punto. Quien contribuye mucho a esto, esta unión de Marx, Freud y Nietzsche, son, a mi modo de ver, los filósofos franceses posmodernos, que creo que fueron absolutamente nefastos y en algún punto farsantes, si permite la palabra, ¿no? Foucault, Derrida, todos los postestructuralistas, el mismo Lévi-Strauss, a Derrida le demostraron que era un farsante, a Derrida, no a la persona quizá, pero saben que Derrida, cuando ya en Francia ya todo el mundo estaba muy aburrido de él y de Lacan y esto, Derrida se fue a Estados Unidos y allí creó su grupito de fieles y tal, hicieron una revista y un físico francés, junto con otros dos, que eran Beaumont y Socal, ¿estás hablando del caso? Sí, pues enviaron un artículo a esta revista de seguidores de Derrida, absolutamente incomprensible, una palabra detrás de otra sin ningún sentido. Pues esta revista, que era una revista así como de alta cultura, esta revista se lo publicó después de pasar naturalmente los informes correspondientes. Y cuando se lo publicó ellos dijeron, oiga, esto es una impostura,
porque este artículo no quiere decir nada. Lo hemos escrito nosotros y lo podemos asegurar. Y díganme ustedes si quiere decir algo, y si no quiere decir algo, ¿por qué lo han publicado? Y ustedes son unos farsantes. Por lo tanto, Derrida, yo he dicho, para salvar la persona, Derrida no era un farsante, pero sus seguidores sí que lo eran, o eran unos fanáticos que creían que cualquier cosa ininteligible era una cosa profunda. Cosa que hay mucha gente que lo piensa. Desde luego no me cuento entre ellos. Cualquier idea se puede explicar bien con palabras comprensibles. Y esto algunos lo han entendido muy bien. Por ejemplo, el señor Popper. Karl Popper lo lees y es una delicia. Y es una delicia y pone pues una idea detrás de otra, una palabra detrás de otra, los objetivos bien puestos, sujeto y verbo predicado en su sitio. Todo se puede explicar claramente. La confusión, yo cuando veo que el texto es confuso, que lo tienes que leer 2 veces para entenderlo y que no sabes muy bien hacia dónde va y de dónde viene, pienso que esta persona las ideas las tiene quizá muchas, quizá demasiadas, pero sobre todo desordenadas. Es decir, y del desorden solo puede salir el caos, no puede salir nada provechoso. Pues bien, yo creo que la izquierda ha estado en cierta manera en los últimos años en este punto, de estar contra la ilustración y la razón, de estar también contra la claridad en la manera de expresarse. Los ilustrados eran gente que todavía se puede leer con gusto y entendiéndolo todo perfectamente, y desde luego contra la razón, pensando que la razón es un elemento, pero no es el más importante ni el central, y que es mucho mejor los sentimientos. Yo me siento tal, yo me siento de esta manera, pues ¿y quién tiene que decirme cómo me tengo que sentir yo y cómo? Claro, a partir de ahí entras, si piensas no a través de la razón, sino a través de los sentimientos, no a través del pensamiento argumentativo, sino de las emociones, pues, difícilmente llegarás a algún punto de verdad. Pero estamos en tiempos de corrección política, y bueno, tienes que escribir primero sin ofender. ¿Cómo vas a escribir sin ofender? Yo creo que si escribes algo y no ofendes a nadie, aquello que has escrito no es irrelevante. No ofendes en el sentido que no sublegas a alguien. ¿Cómo dice este tío? ¿Cómo dice esta cosa? ¿No? Tienes que escribir para siempre con razonamientos, que los pones en el campo público para que sean discutidos con razonamientos. Pero siempre tienes que decir algo un poco nuevo, no vas a decir lo que dice todo el mundo. Esto se hace mucho, yo no tengo dudas, pero esto no tiene ningún sentido. Tienes que aportar algo, y aportar, entre otras cosas, dudas. Y esto está en la base, la duda está en la base del pensamiento ilustrado, lo que llamamos pensamiento ilustrado, la duda. Y la gente quiere certezas claras y siempre las mismas, y la gente quiere leer aquello con lo que está de acuerdo. Lo que no está de acuerdo le indigna. No, puede ser que este diga esto. No se preocupa de pensar, hombre, quizá yo estoy equivocado, quizá este hombre dice algo que tiene una cierta razón, veamos las razones que aduce, si no aduce razones, nada fuera, pero veamos las razones, los argumentos, replantémonos. Esto no está hoy en día en el mundo, y sobre todo no está en la izquierda. Se podría llamar la deriva irracional de la izquierda, se lo dijeron el otro día en un acto en Madrid. Se podría llamar la deriva irracional de la izquierda, y tendría sentido porque el libro va en este sentido. Y entonces, claro, como no ponemos en duda las cosas, queremos que se nos repita siempre lo mismo, y el que no lo hace es como mínimo, para decirlo en lenguaje así de la calle, es un facha. Este tío es un facha, según lo que diga es un facha. ¿Pero por qué lo dice? No lo sé, pero esto que dice es de facha, que no se sabe muy bien qué quiere decir. Y estamos en tiempos de corrección política, y esto es terrorífico. La corrección política
pues se decía que si no dices algo un poco incorrecto, no tiene ningún interés, pues lo que se quiere es que lo que se diga sea correcto, es decir, lo que dice la mayoría. Claro, si las verdades, para utilizar un término que no me gusta mucho, pero si las descripciones reales del mundo, para decirlo así, se hubieran hecho por votación, pues cuando el primero que dijo que el mundo es redondo, decía, este tío, votemos que el mundo es redondo, pues si lo vemos que es plano, hombre, que dice, este tío está loco, fuera, mentira, ¿no? Las verdades no se someten a votación, las verdades se demuestran, sobre todo con métodos científicos, en lo que puede ser métodos científicos tradicionales de las ciencias duras, y si no con métodos argumentativos, dando razones, a ver qué razones hay, a ver qué argumentos nos dan para esto. Pero hoy día no es así, estamos en épocas de corrección política, en épocas que las posverdades pues son algo que entra dentro de la corrección política, y después que hay, y esto lo notamos los que exponemos ideas en público, un claro proceso de intimidación al discrepante, claro proceso de intimidación, de darle miedo, de amenazarle. Están todas estas cosas del Twitter y todas estas que cualquiera se pone a la hora que quiere del día y esto es una tontería, este es un facha, este no sé qué y tal y cual, y hay 300 y los periódicos, las televisiones, los noticiarios se hacen caso, esto ha sembrado en Twitter una reacción contraria y tal, pues todo el mundo dice, bueno, pues este tío está loco, si ha dicho esto, se deforma. Todo esto es muy grave, y en esto la izquierda está muy metida. Todo el mundo de esta izquierda de movimientos diversos que he dicho antes, está muy poseída por el dogma de la verdad, que no debe ser puesto en cuestión, y que atacarlo es ser un facha, ser la derechona, ser no sé, todo este tipo de expresiones, ¿no? Y después hay una vuelta al puritanismo brutal, y a veces veo películas de hace 30, 40 o 60 años, digo, esta película hoy en día, es que no, el director no le producirían la película, no, películas espléndidas, por cierto, ¿no? El hecho de que Woody Allen, porque una hijastra suya la acusara sin ninguna prueba de que de pequeña, no sé qué, le había hecho pues lo que sea, tocamientos impuros, que es lo que me decían en el colegio, o lo que sea, pues ya no encuentra productores. O sea, un gran artista del cine, quizá uno de los principales de los últimos 40 años, pues no encuentra, porque uno le ha señalado con el dedo, ¿no? Y tantos otros. Por tanto, yo creo que la deriva reaccionaria izquierda de la que habla Félix es más o menos consecuencia de todo ello. Él plantea un poco que a partir del 68, para poner fechas así, que siempre son un poco arbitrarias, del mayo del 68, hubo una infantilización del mundo, una infantilización y una idealización de todo lo que es joven. Yo, claro, aquí parece que ahora puedes parecer parte interesada en decir que no todo lo que es joven es bueno y tal, pero realmente cuando ves aquellas consignas que entonces nos parecían qué bien, qué brillantes, qué agudos, ser realistas, pedir lo imposible, es una de las cosas más absurdas y tal. Ser realistas, pedir lo imposible, ser imbéciles es pedir lo imposible. Esto sería lo que mi razón, por lo menos, que pongo a que se dude de ella, si es imposible, lo realista no es pedirlo, lo realista es pedir otra cosa que sea posible, porque a esto no llegaremos nunca.
Pero en aquel momento pensamos, qué profundidad, esto sí que es una revolución, ser realistas, tal. Debajo de los adoquines está la playa, no, la playa está aquí en Valencia, en Salé, pero no debajo de los adoquines de París. Vamos a ver, no sé, pero a esto hemos vuelto ahora, ¿eh? Yo no quiero ahora señalar partidos, etcétera, o grupos que han dicho estas, pero bueno, claro, se decía, no, pues si Europa no nos quiere, pues nos salimos de Europa. ¿Y qué pasa? ¿Salir de Europa? ¿Qué pasa? A ver, no pasa nada, hombre, no pasa nada. Pregúntenselo a los ingleses, a los del Brexit, que prometieron, si aún no han logrado salirse y ven todas las dificultades y todos los males que vienen de esto. O sea, hay una frivolidad porque se considera pues que los electores cada vez son más infantiles y que cualquier deseo pues puede ser realidad. Es que, total, las pensiones tienen que aumentar un no sé cuántos % y tal. Hagamos números. No, números. Esto es una cuestión de ideas. Si hay voluntad, está de esto de la voluntad. Si hay voluntad, se llega a conseguir esto. Bueno, pero la voluntad, oye, y no sirve, la economía no sirve para hacer algunos cálculos y tal. No, es que usted, la voluntad política. Bueno, todo este mundo es lo que Félix habla en la primera parte de su libro, sobre todo en la larguísima introducción, que no es ni una introducción, es un gran capítulo, el de 80 páginas. Después hace reflexiones sobre el liberalismo, sobre el socialismo, sobre los errores de unos y otros, sobre las derivas, sobre los cambios, etcétera. Pero esta intención, que después he recogido en las conclusiones, yo creo que tiene mucho es en parte el centro del libro, ¿no? Esto es un poco lo que quería decir, resumiendo mucho. El libro está muy bien escrito. Yo diría que, aunque, bueno, detrás del libro hay muchas lecturas, etcétera, pero en otros libros tú has sido más academicista y en este has escrito más a chorro y más directamente, y se lee muy bien. La prueba es que has tenido éxito en el libro. No, 4 ediciones de un libro de ensayo sobre un tema tan específico y tan contra el ambiente dominante, pues es un gran éxito, ¿no? Y en consecuencia, yo recomendarles la lectura del libro. Creo que les hará pensar, les hará reflexionar, les hará entender muchas de las cosas que pasan y muchas de las cosas que no pasan y quizá piensan que deberían pasar, y entre todos yo creo que servirá para que, en fin, que tiremos adelante, no desde el irracionalismo y el reaccionarismo, si quieres, y las ideas no fundadas en la razón, sino en las meras intuiciones, sentimientos o emociones, sino que este mundo necesita una vuelta y sobre todo el pensamiento de lo que podríamos llamar, aunque la palabra también podría ser objeto de discusión aquí, la izquierda, pues que quiere mejorar las cosas en el sentido de que haya más libertad y más igualdad. No una u otra, sino las dos a la vez, y esto es lo que yo entiendo que son los grandes valores de la izquierda, además de la solidaridad entre las personas. Pues esto nos haga reflexionar y podamos contribuir desde nuestra pequeña núcleos de opinión que podamos tener en que todo esto cambie. Nada más. Gracias, Roberto. Bueno, pues le toca el turno al autor. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Sebastián Marchán parece por venir aquí a reunirse conmigo una tarde con una temperatura tan agradable como es y tan bonito que está. Yo hacía 20 años, porque lo que me ha pasado en estas cosas es que
Uno sigue siendo de izquierdas, pero antes te invitaban los tuyos de izquierdas y ahora como se ve que ya no caes tan bien, pues no te invita nadie. Entonces, o sea, que a ver si me invitan más. Bueno, Francesc, no sé, hay una cosa, por afán de la verdad uno va a decir, es que dices que el libro quizás ha funcionado porque se lee mejor que los otros ladrillos. En realidad, un libro, no, es verdad, o sea, no, al mejor amigo mío le reto te has picado, vaya. No, le reto yo a que se ponga a leer La Quimera Fértil, que es una cosa que escribí yo de muy chiquillo, y que, madre de amor hermosa, que yo sí que es un ladrillo, ni yo cuando lo leo lo entiendo. Pero la compra de un libro es un mercado de información asimétrica, entonces uno compra el libro sin haberlo leído, por tanto nadie puede decir que está comprando en función de la calidad del producto. Es como el cine, uno paga la película y luego ya cuando la ha pagado entra y la ve. Entonces, lo cual es un acto, lo que estoy argumentando es contra el capitalismo, ¿eh? Pero bueno, eso otro día. Sí, es verdad, o sea que el mercado no detecta un buen producto, porque tú compras antes de llegar a probarlo, no es una lata de atún, que es un producto homogéneo que cuando lo compras sabes lo que compras. La mayor parte es nuestro trato con los políticos, es otro mercado de información asimétrica, que no sabemos la naturaleza del producto que estamos comprando y no lo podemos saber porque el político va a desplegarse en una serie de escenarios de gestión que son inciertos porque van a venir en el futuro. Pero en fin, olvidémonos de esta modesta digresión y volvamos a hablar en los entornos del asunto de mi libro, que es seguramente lo más importante. Y un poco por captar la atención, yo les quisiera someter a un modesto experimento mental, de decir, imagínense ustedes que hoy estrenan La vida de Brian, que me parece que hace 30 o 40 años, en estas fechas, que se publica, que se editó aquella película. ¿Recuerdan La vida de Brian, no? Seguramente, por los medios de edad que veo, se habrán reído con aquella película. Aquella película la defendió fundamentalmente la izquierda, la financió George Harrison, un Beatles, se hipotecó para ello, recibió la oposición, se estrenó. La BBC no la llegó a proyectar entera hasta muy tarde, en muchos países democráticos se prohibió su proyección, los curas y las monjas, es que me salía el himno de riego de corrido, los curas y las monjas pues se manifestaban enfrente y armaron mucha bulla, ¿no? Bien, pero la izquierda, pues mal que bien lo defendió, ¿no? Con mucho coraje, pero defendió la aparición. Imagínense ahora que la proyectan inauguralmente. Ya no digo que muten a Jesús por el profeta, que ya entonces sería la cosa complicada, ¿no? Pero imagínense, recuerdan unas cuantas secuencias antológicas, ¿no? El Pijus Magnificus, el Gangoso. Hoy habría una minoría que estaría en la puerta armando la de Dios es Cristo, precisamente. Lorena, que ya creía que tenía derecho contra la biología. ¿Recuerdan la secuencia esa? ¿Qué hicieron los romanos por nosotros? Todos estarían ofendidos. Hoy la película no se proyectaría. Y los que estaban en la puerta armando bulla sería la izquierda. Esa sería la situación. Y además, no criticando la película, sino reclamando la prohibición de la proyección de la película. Hagamos otro experimento mental. Imagínense que se edita hoy el Manifiesto Comunista. Yo siempre recomiendo, y de hecho este libro arrancó de un artículo que publiqué en El País, en donde arrancaba muy retórico y estupendo, yo me puse estupendo aquel día, diciendo una vez al año uno ha de hacer dos cosas: leer un libro de matemáticas y el Manifiesto Comunista. Entonces, el Manifiesto Comunista, esto a Francesc le gustó, no por el libro de matemáticas, y me dice, eso tienes que prolongarlo un libro. Y lo que decía es, miren, recuerden aquel texto, aquel maravilloso texto, uno de los mejores panfletos políticos que jamás se han escrito, en donde decía, se emocionaba, se conmovía por la expansión del capitalismo como un proceso de civilización, que destruía las tradiciones, las culturas tradicionales, que aventaba las religiones, esa especie de trampatojo que impedía un reconocimiento de la realidad, que encubría el sufrimiento y que además proporcionaba un bálsamo frente a ese sufrimiento, es decir, en el sentido doblemente cómplice de la opresión. Rompía las sociedades cimentadas, las comunidades culturales, las naciones, las tradiciones, y desde luego, como cualquier proyecto emancipador,
defendía un pensamiento antirrelativista. Relativista en un sentido, podemos discutir mucho, se han dicho muchas cosas del relativismo, pero sí, esencialmente uno no puede condenar una situación moral, sin una situación como injusta, si no contempla que desde algún punto de vista esa situación es superable, y eso lo compromete con una idea de que no todos los valores son iguales. Todo eso estaba en el andamiaje de la reflexión que cimentó y alentó a la izquierda, ¿no? Esa defensa de la globalización y la defensa de la ciencia como un compromiso. Pero esto es muy antiguo, es tan antiguo como Aristóteles. Simplemente el único negocio realmente importante es nuestra felicidad, la nuestra y la compartida, y ese negocio requiere una cartografía que es aclarar nuestros fines y conocer el mejor mapa del mundo, saber por dónde orientarnos y navegar con cierta lucidez. Y eso reclama el conocimiento científico como una herramienta para no ignorar la realidad, aun si nos tenemos que doblegar a ella porque acaso sea resultado de leyes de la naturaleza o por circunstancias que escapan a nuestra posibilidad de modificarla, porque de otro modo tendremos preferencias adaptativas, nos adaptaremos y nos engañaremos, ¿no? Pues bien, ese espíritu, que se podría condensar todavía más y más retóricamente, recordando, y ahora levante el brazo izquierdo en los dos versos aquellos de la Internacional, el pasado hay que hacer añicos, nosotros la razón en marcha. La Ilustración, la razón en marcha y barrer la historia del pasado, y nosotros estamos levantando la emancipación humana. Pues bien, frente a eso, uno se encuentra hoy que la izquierda anda por una parte, y el inventario es casi inmediato, defendiendo tradiciones como fundamento y constitución de las comunidades políticas, y nosotros en eso somos la vanguardia, hay que reconocerlo. La izquierda, este libro habla de todas las izquierdas, no habla de todas las izquierdas, habla de un guión general que abarca a la izquierda, a reflexiones de izquierda o a la izquierda política en buena parte del mundo, que nos es más afín. Pero tenemos una aportación, y es que nosotros a toda esa basura le hemos añadido la basura nacionalista. Eso algún día alguien lo tendrá que reconocer. No vemos en ninguna parte de nuestro entorno, en Europa por ejemplo, nadie que esté dispuesto a defender levantar con fronteras políticas en nombre de la identidad, es decir, señalar que porque tú eres diferente y no te pareces a mí, no quiero votar contigo ni redistribuir contigo, o más afinadamente, quiero convertir en extranjeros a los que son mis conciudadanos, y eso lo voy a hacer porque soy diferente. En eso desnudo de toda herramienta intelectual, eso es el nacionalismo, y eso hoy cuenta con la complacencia, la quiescencia y el blanqueo de nuestra izquierda. Digo que eso es una aportación singular, que desde luego poco tenía que ver con una tradición de ahondamiento del ideal revolucionario que viene de la Revolución Francesa. Nunca me canso de repetir que a veces se olvida que los valores de la Revolución Francesa no eran 3 sino 4: liberté, égalité, fraternité y unidad indivisible de la patria, que es el que está en la tumba de Marat. Y además es que es inseparable de los anteriores, porque si uno dice, nosotros en una comunidad democrática, que es un espacio en donde todo es de todos sin que nada sea parte de propiedad de uno, Cataluña no es de los catalanes. Ustedes cuando van a Barcelona, cuando yo vengo aquí, cuando un madrileño va a Barcelona, cuando yo voy a Madrid, cuando voy a Huelva, tengo plenos derechos de ciudadanía. No hay nadie, aquello no es de nadie. O sea, yo soy dueño de esto en virtud de un marco, de un territorio político compartido, superlativamente comunista, en ese sentido, porque todo es de todo, sin que nadie sea dueño de parte alguna, que me permite con este bolígrafo, pues escribir, hacer ciertas cosas, pero no puedo clavárselo a Roberto en el pecho. Hay ciertas cosas que están vetadas, y eso es una decisión que responde. Pues ahora sería un espectáculo, además no están grabando. O poder, sí. Pues si es por la cámara, adelante. Están grabándote, ¿eh? Bueno, sí, tampoco he dicho nada, le pasa a mayores. Bueno, pero también se ha grabado el golpe y fíjate. Entonces, bueno, vuelvo a eso. Ese espacio, encontramos a la izquierda defendiendo esas ideas. O pensemos lo que sucede con la ciencia. Francés ha hablado del caso Sokal. El caso Sokal es interesante. En realidad no era estrictamente seguidores de la doctrina de Derrida, porque eso sería una concesión excesiva, supondría que hay una doctrina, y entonces eso requiere un cuerpo axiomático reconocible, y entonces el problema de ahí es que tú eres incapaz de encontrar un cuerpo medianamente reconstruible en el cual puedes reconocerlo. A mí siempre me fascina esto de decir, bueno,
es que esto es compatible, ¿no?, con el pensamiento, qué sé yo, de Habermas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Llamamos a Habermas a ver si el nacionalismo es bueno o malo? Pues no sé, pero uno más bien diría que si un pensamiento está medianamente reconstruido, está susceptible de ser expresado en un conjunto de proposiciones. Entonces, lo que pasó con aquel caso Sokal es verdad, pero es que entre tanto han pasado muchísimas cosas y están pasando cosas mucho peores. Hace unos 2 años o así, y los casos están proliferando, una serie de investigadores de primera línea y otros no tantos, pero competentes académicos norteamericanos, hicieron un experimento parecido que consistió en enviar a revistas feministas de género, a revistas posmodernas, una serie de artículos completamente delirantes, desquiciados, manifiestamente desquiciados, ¿no? Entre ellos, pues la cultura de la violación entre los perros en los parques estos de aquí, ¿no? Y, por supuesto, el artículo se publicó. Bueno, se publicó el artículo y la cosa no paró ahí. Es que cuando después los tipos, del mismo modo que había hecho Sokal, al aparecer en los artículos, dijeron, mire, aquí está, no sé, este artículo que hemos enviado era simplemente para mostrar que ustedes carecen de criterios de calibración, los normales en cualquier comunidad académica. Entonces los tipos, ¿qué hicieron? Los denunciaron a aquellos que habían hecho el experimento, alegando que en algún sentido les habían ofendido, agraviado, amparándose en toda una literatura que hay a propósito de los experimentos de psicología de hace muchísimos años. Seguramente algunos de ustedes recuerdan los experimentos aquellos de los límites de la obediencia, que supuestamente cogían un sujeto, los metían en un despacho y le decían, mire, usted aplíquele una descarga a ese señor que está al otro lado de la pantalla si no se acuerda de algo, ¿no? ¿Recuerdan estos experimentos de Maslow? Yo no sé, experimentos, bueno, por hacer el cuento corto. Entonces, esos experimentos de los años 60, 70, pues en realidad dicen, estamos estableciendo una relación entre las descargas eléctricas y la memoria. Y le vamos a hacer unas preguntas a este señor que está al otro lado de la pantalla, que son relativamente sencillas y no tendrá dificultades en recordarlo. Pero si usted que ve que no cae, pues le va aplicando una descarga. La descarga cada vez era más intensa. Y al lado había un señor que era el que iba con una bata blanca y le daba la instrucción de apriete, ¿no? Naturalmente el experimento no era real porque cuesta mucho freír a la gente y creo que es anticonstitucional. Entonces habría que reponerlo cada vez. En fin, aquello era un pastizal que el I+D, ni siquiera en aquellos años eufóricos, no estaba para tanto, ¿no? Sino que era un actor que había al otro lado y entonces el tío se molaba y que se quedaba tieso. Pero en realidad lo que estaban experimentando es que había gente dispuesta a fulminar a otra persona que no conocía para nada. Esto tenía que ver con los campos de concentración y con la obediencia debida, simplemente porque una persona le daba la instrucción y era capaz de ni siquiera de encanallarlo, de seguir las instrucciones. Entonces aquella literatura dio pie a que de pronto algún abogado astuto de por allí dijo, vamos a pleitear. Y entonces acusaban las víctimas del experimento, o los sujetos del experimento, pleitearon en contra de los científicos para decirles que estaban manipulando y que aquello pues, suponía un trauma irreversible y tal, chim pum pum, ¿no? Pues bien, ahora todos estos cantamañanas de las revistas estas han pleiteado en contra de los tipos que han mostrado sus vergüenzas diciendo que eran objeto de manipulación y, en fin, ya pueden ustedes ver, ¿no? Y de pronto se inicia una campaña literalmente en contra de la libertad de expresión. Ahora, hace poco, en una revista de referencia, revista cultural, pero de la que recomiendo Pillet, una revista norteamericana, hemos pasado de la crítica al darwinismo a la teoría de la selección natural que procedía del creacionismo, simplemente de los defensores del creacionismo, la tesis de que Dios más o menos pues, tuvo algo que ver con el negociado este de que estemos en el planeta Tierra. Dice, pues eso hoy lo está haciendo una parte del pensamiento feminista y del pensamiento progresista. Hoy la selección natural, el reconocimiento de las especies, pues en fin, son observacionalmente diferentes, están divididos en dos y luego hay casos más infrecuentes, pero esencialmente por eso el mecanismo reproductivo ha funcionado y luego hay, por supuesto, eso no es más que un dato desde el punto de vista de dimorfismo sexual, pues empieza a ser algo motivo de discusión, no solo motivo de discusión, que obviamente forma parte de las reglas del juego académico, sino se prohíbe la posibilidad misma de discutirlo. Y finalmente está el campo de la religión, ¿no? De pronto pensamiento que tradicionalmente había expuesto crítico de la religión, el opio del pueblo, etcétera, ante cualquier crítica dice, islamofobia, ¿no? Y bueno, sí, bueno, claro, es que de esto venimos, de criticar un pensamiento de origen irracional sin desprovisto de fundamentación y que además contribuye a, en fin, bueno, a restar autonomía a la gente, para decirlo en términos medianamente liberales.
¿Cómo ha sido eso posible? Yo no, o sea, si queréis mantener, para que no alargue yo mucho el ladrillo inicial, si queréis, yo puedo estar aquí hablando durante un montón de tiempo, pero horas, por años, pero es uno parar lo mío. Pero vamos, si queréis, pero sí que quiero rescatar, por eso precisamente dejaba la religión en el último lugar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con la religión y su convivencia con el ideal de democracia? Porque yo creo que el modelo de pensamiento, de esquema con el cual interpretamos la religión se ha extendido al conjunto de nuestro escenario político. Trato de desarrollar modestamente esta tesis y con esto termino en esta primera intervención y luego podemos hacer algún tipo de reflexión sobre alguna de las cosas. Seguramente el nacionalismo puede interesar más. A mí me parece el más inquietante para nuestra condición republicana en el buen sentido. Y es, ¿qué pasa con la religión? La religión constituye, desde el punto de vista democrático, una anomalía en el siguiente sentido, de la mejor idea democrática. Una religión contempla una idea del bien, no una idea acerca de cómo yo debo vivir, sino cómo debemos vivir todos. No es que me parezca mal abortar yo, sino que aborte cualquiera. No solamente se trata, no es como los del Star Trek y los de estos de Big Bang Theory, recordáis que son muy aficionados a vestirse con el pijamita y van a congresillos, pero ellos ya hablan en Klingon, que es un léxico de los aficionados, pero es su rollo, no aspiran a que el conjunto de los ciudadanos todos vivamos en ese rollo, es su rollo privado y no aspiran a regular la vida compartida. No, una religión es una idea de bien, es una idea pública, es una idea política, donde aspira pues a decir que ciertos valores, y eso es inteligible, es atendible y vale la pena escucharlo. Ese es el primer supuesto. El segundo supuesto, ¿cuál es? El segundo supuesto es que tienen un sistema de fundamentación de esas ideas singular, extravagante, privilegiado, doctrinal. Esto es verdad no porque yo dé razones atendibles para todos, razones democráticas, sino que estoy dando razones que son, si acaso, acordes con un principio, con unos libros sagrados. Esto se fundamenta en un libro sagrado. Esa razón obviamente no es válida para todos, salvo para aquel que acepte el libro sagrado como un punto. Entonces, claro, por una parte doy argumentos como tenemos que vivir todos, pero luego digo, casa, desde el punto de vista, cuando me pedís razón, dice, hombre, es que esto está en un libro sagrado. Coñe. Y luego, cuando uno le dice, bueno, pues entonces si te pones en la arena pública y estás argumentando con principios, por supuesto yo podré criticarme y burlarme de todo. Y dice, no, estás ofendiendo mis sentimientos. O sea, reparemos en ese triángulo. Yo decido cómo hemos de vivir todos. Segundo, propongo, y en eso perfectamente. Ahora, dame razones atendibles en la arena pública, razones que podamos escuchar todos. Segundo, apelo a un privilegio epistémico, a una idea de argumentación muy singular. Y tercero, cuando alguien osa criticarlo, dice blasfemia, esto es, merece un blindaje y hay una protección porque se están ofendiendo mis sentimientos. Habría otra cuarta característica que creo que es el carácter totalizador, es decir, no solamente es una parte de mi vida, sino que afecta al conjunto de mi vida y se convierte en una clave interpretativa de la vida compartida. Bien, reparen esas cuatro señas. ¿Qué es el nacionalismo? Yo tengo unos sentimientos, no doy razones atendibles para todos, porque estoy señalando, no, el nacionalismo hay una característica que lo hace antipolítico, y es que yo hablo solo en interés de los míos. No estoy dispuesto a entrar en el juego del debate democrático. No me interesa vuestro... O sea, por eso cuando dice que hay que dialogar con el nacionalismo, eso es una paradoja desde tu punto de vista arranque. Se puede negociar, si acaso, pero no al dialogar presume que tú tienes una comunidad de relevancia compartida, que estamos todos comprometidos con el interés y tenemos puntos discrepantes sobre la comunidad, pero dicen, no, yo vengo aquí, pero vengo para lo mío, y lo de que ustedes me digan me parece irrelevante. Eso ya rompe la posibilidad de un compromiso con la idea de racionalidad. Digo, tercero, un aspecto epistémico singular, que dicen, es que ustedes no lo entienden porque no son catalanes, pero digan, cuidado que esto es perspectiva de género, hay otra variante, y ustedes tan incapacitados, entendámonos, detrás de eso hay reflexión. Pero si la perspectiva de género se pretende racional, me ha de resultar inteligible para mí, ¿no? Porque si no, ni siquiera puedo entenderla. Y si es inteligible, pues es verdad, hay problemas que han sido desatendidos, hay retos que hemos ignorado, pero no hay una sensibilidad a la cual yo estoy incapacitado. Y entonces, cuando tú lo criticas, es que está ofendiendo mis sentimientos. Es decir, que ese guión que hace difícilmente compatible, al menos con una idea de democracia que entendamos como una comunidad dispuesta a dar razones en aras de buscar leyes para regular la vida compartida según criterios de racionalidad e imparcialidad, medianamente sensatos, un rollo habermasiano, voy a decirlo señalando a uno que hay aquí en la sala que está enganchado con eso, digo, pues eso quiebra. Y bien, pues mira, el cristianismo esto lo ha resuelto mal, ha dicho, bueno, es que en el fondo la religión es un asunto privado. Es
digo que lo ha resuelto intelectualmente mal porque tienen una idea de bien público. Pero bueno, en el peor de los casos te amenazan con el otro mundo y tal y cual. Dice, bueno, pues quien este chantaje lo vea que le complica la vida, pero el problema de otras religiones es que tienen interés en acelerar el trámite de acceso al otro mundo, ¿no? Y están ahí como empujando, y dicen, hombre, tampoco hay prisas, ¿no? Y es lo que pasa con las tradiciones de la bombita, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de erosión del escenario democrático lo ha asumido. ¿Por qué la izquierda ha derivado ahí? Podríamos hablar mucho, yo creo que hay pero vamos, hay un abandono del ideal de racionalidad, ¿no? Y por supuesto, esto requiere definir qué es la racionalidad y cosas más, pero podemos ahora ya en el debate, si queréis seguimos nosotros o bien con vosotros, o si no yo sigo hablando hasta no parar. Pero bueno, esa es la idea en general que articula el sentido general del libro.